Ok, chicos, buenos días con todos. Bienvenidos a esta nuestra segunda semana, en la segunda sesión. Como siempre, daremos a conocer el propósito de la misma. Buenos días con todos. Laura, Brian, Álvaro, Carlos, Dariana, todos. El propósito de la sesión en esta primera parte de nuestra segunda sesión es graficar funciones empleando el catálogo de funciones determinando el dominio y el rango, ¿no? Vamos a iniciar dando un recorrido por lo que hemos visto hasta hoy e iniciar la parte de graficación de funciones por parte. Hemos discutido, ojo, si algo de lo que vaya a decir o esté diciendo no está claro, igual pueden preguntarme y aclaramos de una, ¿no? Habíamos dicho que una primera función estudiada era la función constante, ¿no? Donde la función constante tiene la forma y igual a, por ejemplo, 7x, donde esa función representa que para cualquier valor de x, sí o sí, su imagen será 7. En ese caso se forma una línea o recta horizontal. Esa recta horizontal, siempre en este caso, si aquí tuviese el 7, pues se formaría en 7, ¿no? Donde el dominio son todos los reales, dado que le podemos dar cualquier valor a esa x, que evidentemente no aparece, pero le podemos dar cualquier valor a x, así que el dominio serán todos los reales, y el rango únicamente va a tener la imagen, en este caso de 7. Otro elemento de que habíamos estudiado era las rectas horizontales, ¿no? Por ejemplo, x igual 3, aunque no es una función, es una recta horizontal que hemos estudiado, por ejemplo, ya hemos tocado en la parte de eje de simetría, en el caso de la ecuación cuadrática. En el caso de la ecuación racional, la hemos visto como las asíntotas. Esto con respecto a la función constante. La función constante, entonces, en resumidas cuentas, es una recta horizontal que tiene como dominio todos los reales y que tiene como rango únicamente el valor constante que se refleje. Para el caso de las rectas horizontales, no corresponde a una función, sin embargo, tiene el valor constante y, por ejemplo, y igual a x, se formaría verticalmente justamente igual, ya no sería una recta horizontal, ahora sería vertical, solamente que ahora pasaría por x igual a 3. Vimos algunos ejemplos de funciones, por ejemplo, cuando y igual menos 4, para cualquier valor de x, evidentemente se mantiene el menos 4, por eso el dominio son todos los reales, y el rango será acá, en este caso el rango será 4, ¿no? Lo vimos a través también de gráficas, diagramas de Venn, donde fíjense que para cualquier valor de la función se mantiene en K, ¿no? Evidentemente para el K cualquiera. Y en la recta horizontal no corresponde a una función, pero ciertamente esa relación también se expresa como x igual k, donde sería una recta horizontal. Uno es una recta horizontal, vertical en este caso para la x y horizontal para la y. En la parte horizontal corresponde a una función, en la parte vertical no corresponde a una función. Eso es básicamente lo que engloba la función constante. La función identidad la discutimos como aquella función que mantiene la imagen, por ejemplo, x igual a y o y igual a x, independientemente. En el caso de función vista como la estamos viendo, sería y igual a x, y para cualquier valor de x se refleja el mismo valor de y. En este caso el dominio son todos los reales, el rango son todos los reales, es una recta creciente que pasa por el origen y que nosotros la podemos ubicar sencillamente, aun cuando me dé la gráfica, cuando yo ubique un valor de x, por ejemplo, cualquiera, y cuando vaya a la imagen sea la misma imagen. Si eso ocurre en un par de puntos, es una recta, y adicionar a eso basta tener 2 puntos, ¿no? Recordemos que por 2 puntos distintos pasa una y solo una recta. En este sentido, si ubico 2 puntos de una recta y para cada par de imágenes o de valores de x me da la misma imagen, entonces estoy frente a una función constante. Otra característica es que pasa por el origen y divide el cuadrante unido en partes iguales. Para efectos de gráficas de funciones por parte o trozo, hace falta saber que el dominio son todos los reales, el rango son todos los reales, que pasa por el origen y que justamente para cualquier valor de x su imagen es exactamente igual. Esto es con respecto a la función identidad.
Habíamos discutido en la función de identidad que puede variar, ¿no? En la función cuadrática, aquí sí puede intervenir varios elementos, ¿no? Aquí la función cuadrática pueden intervenir varios elementos que también los discutimos. La función cuadrática puede estar completa, ¿no? Como ecuación, ax cuadrado más bx más c. ¿Qué sabemos? Que si a es mayor que 0, es decir, el coeficiente de x cuadrado es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Que si está completa, yo puedo determinar su vértice completando cuadrado, y en esa completación de cuadrado evidentemente puedo encontrar el valor de h y de k, donde h es el coeficiente de x. Y no solo el coeficiente de x, en la recta y igual h se expresa o se representa justamente el eje de simetría, ese eje que divide la parábola en dos partes iguales. En ese sentido, ese punto cualquiera o un punto cualquiera de esa recta es equidistante a dos puntos cualquiera cualquiera de la parábola. Es decir, en el caso del corte, cuando corta el eje X, estará equidistante el punto de X, equidista significa que está a la misma distancia de los dos puntos de corte, en este caso de X1 y de X2. Cuando eso ocurre, yo puedo aplicar la ecuación de x1 más x2 sobre 2, llámese semisuma, y voy a encontrar el valor de k. Ese valor de k lo sustituyo en la función y voy a tener mi vértice. Eso va a ocurrir cuando la función corte al eje y yo conozca sus dos cortes, ¿no? Si yo no conozco los dos cortes, evidentemente no va a pasar. Entonces, repito, en una función, para generalizar, en una función de la forma y igual, por ejemplo, a 2x cuadrado, y la función y igual a menos 2x cuadrado, la única diferencia que puede haber en este caso en particular, cuadrado en ambos casos, la diferencia que puede haber en los dos casos es que esta parábola abre hacia arriba y esta parábola abre hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia? Este es positivo, abre hacia arriba, este es negativo, abre hacia abajo. En cualquiera de los casos basta ver el signo, ¿no? Repito, si el signo del x cuadrado comienza con positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el signo de x cuadrado comienza con negativo, la parábola abre hacia abajo. Si la ecuación está completa, debo completar cuadrado, valga la redundancia. Si la ecuación está incompleta, puede presentarse varios casos, ¿no? Estudiamos el caso de si la ecuación, por ejemplo, está completa, yo puedo primero, si pudiese, buscar el corte con los ejes, ¿no? Si yo consigo los cortes con los ejes, yo puedo hallar h, donde h es el coeficiente de la x o el término en x del vértice. En este caso el corte nos dio menos 7 y 1 y el punto medio nos dio menos 3, quiere decir que ese menos 3 representa la coordenada en x del vértice. Y no solo la coordenada en x, también representa el eje de simetría en la recta x igual menos 3. Luego, sustituyendo ese menos 3 en la ecuación original, voy a obtener la otra coordenada que, ojo, está asociado con el rango de la función. Es decir, si la parábola abre hacia arriba, como en este caso, el rango estará desde menos 16 hasta más infinito, en este sentido. Pero si la parábola abriese hacia abajo, entonces diría desde menos infinito hasta menos 16. En cualquier caso, el 16, que es la componente en Y del vértice, me ubica o me ayuda a ubicar el rango. Si abre hacia arriba, repito, el rango estará desde menos 16 hasta más infinito. Si abre hacia abajo, el rango estará desde menos infinito hasta menos 16. En cualquiera de los casos, la Y del vértice va a representar la ubicación con respecto al rango, es decir, cuál es el recorrido de la función. Repito, si abre hacia abajo sería desde menos infinito hasta menos 16 y si abre hacia arriba sería desde 16 hasta más infinito. Recordemos que el rango siempre se lee de abajo hacia arriba. Siempre vamos a leer de abajo hacia arriba. Igual que el dominio se lee de izquierda a derecha. Pero el dominio de una función cuadrática sí o sí van a ser todos los reales. Vimos, por ejemplo, la ecuación para completar cuadrado o una de las expresiones de completación de cuadrado. En este sentido, completando cuadrado, vemos que es exactamente igual a completar cuadrado o hallar la ecuación a través del punto medio.
Para completar cuadrado, recordemos que se escribe la ecuación, se le quita, se divide entre 2, el término que acompaña al x, en este caso es 6 entre 2 son 3, se eleva al cuadrado y se resta, así que 3 al cuadrado son 9, y al final se le suma o se le resta el término independiente de la ecuación original y evidentemente vamos a obtener un cuadrado perfecto que va a representar nuestra ecuación del vértice. En ese sentido, al signo de la x o el valor de la x se le cambia el signo, que sería como se lee en la ecuación menos k, menos h, perdón, entonces ese menos h, que es 3, sería menos 3. Y el 16 se mantiene igual, de tal manera que el vértice lo podemos encontrar allí. Vimos el caso en que, por ejemplo, la ecuación cuadrática tenga no el 1, porque tiene que ser 1 y positivo, eso lo aclaramos, ¿no? Tiene que ser 1 y positivo. En el caso que aparezca, por ejemplo, solamente menos 1, podemos sacar factor común menos 1, que no es otra cosa que cambiar los signos a la ecuación. Y evidentemente hago el procedimiento, el mismo protocolo para el vértice. Si la ecuación no tiene, por ejemplo, no tiene el 1, pero tiene un término cualquiera, por ejemplo 2, podemos sacar factor común 2 y en el caso del factor común 2, agrupar los términos y aplicar la misma ecuación. En cualquiera de los casos se puede completar cuadrado, ¿no? Una completación de cuadrado puede estar de frente, puede tener un signo menos, lo puedo sacar el signo menos, puede tener un número distinto a 1, saco factor común el término, puede tener un número y también el signo, también voy a sacar el factor común en ese caso, por ejemplo, menos 2, menos 4, menos 3 medios, menos 4 medios. Y vimos, por ejemplo, que una ecuación cuadrática puede tener el vértice, por ejemplo, justamente sobre el eje. Esto ocurre en el caso en que el vértice mide de la forma h menos h0, es decir, el término en h y para la y0. Eso va a ocurrir sí o sí cuando mi ecuación, sencillamente al hacer la solución, me dé un trinomio cuadrado perfecto. Pero puede estar sobre el eje el vértice, ¿no? Vimos que el vértice puede estar por encima del eje y abrir hacia arriba, es decir, que no corte al eje. En este caso en particular, este caso ocurre cuando uno resuelve, por ejemplo, la ecuación de Bhaskara y me da un valor negativo dentro de la raíz. Si me da negativo, estamos diciendo que la ecuación sí o sí no corta al eje. Entonces pueden pasar tres cosas. Puede pasar que la ecuación que yo resuelva, por ejemplo, en el caso de los cortes, y corte en dos partes, la parte del gráfico anterior. Puede hacer que la ecuación corte un único punto. Estamos en este. Es decir, resuelvo Bhaskara y me da solamente un valor. Resuelvo Bhaskara y me da indeterminado, es decir, me da no real o una raíz negativa. Esto quiere decir que la gráfica de la función, si abre hacia arriba, está por encima del eje y si abre hacia abajo, está por debajo del eje. O sea que no existen raíces, ¿no? Vimos algunos ejemplos como este. En este caso en particular, fíjense, esta ecuación de acá, coincide el vértice con un único de los puntos. ¿Qué pasó con este? Que cuando completamos cuadrado, fíjense que al completar cuadrado de esta ecuación, ¿qué ocurrió? Que tengo un único punto, ¿no? El vértice tiene solamente coordenada en X. Eso ocurre cuando en la completación de cuadrado, sí o sí, en ese caso en particular, tengo un único punto, que sería el 0, 0. Y también puede ocurrir, evidentemente, que no corte al eje, ¿no? Eso va a depender. Si corta al eje, en un único punto va a pasar esto, que el vértice está sobre el eje X. Si no corta al eje, entonces puede estar por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que corresponde a las ecuaciones cuadráticas. Ahora bien, de forma general, ¿qué dijimos? Dijimos que pueden presentarnos 5 casos. 1. Si la ecuación está completa, y A es mayor que 0, la parábola puede estar hacia arriba. Ahora, si yo hago el punto de corte, ¿no? Es decir, quiere decir que si yo corto o hago la función y corto en 2 puntos, la parábola puede estar hacia arriba o hacia abajo cortando al eje. Puede hacer caso que mi ecuación al resolverla solamente lo corte en un único punto. En este caso el vértice va a estar justamente sobre el eje. Puede hacer caso que cuando yo resuelva la ecuación no corte al eje, es decir, que me dé negativo la ecuación de la Bhaskara. Entonces el vértice está por encima o el vértice está por debajo. En ese caso no corta el eje. Y puede hacer caso que la ecuación esté incompleta. ¿Cómo incompleta, profesor? Por ejemplo, una ecuación puede faltarle el término en X. Es decir, y igual, como en este caso, y igual a X cuadrado menos 3. De frente sin pensarlo, el vértice es 0 menos 3. Es decir, 0 y al término independiente, tal cual aparece acá.
Y puede hacer caso que la ecuación esté íntegra, es decir, solamente con el x cuadrado. En ese caso en particular, el vértice será el punto 0, 0. Y no hay discusión, ojo, no hay discusión en el sentido de que si yo tengo una ecuación que solamente tiene el término cuadrático, sin pensarlo, el vértice es 0, 0. Si la ecuación le falta el x, por ejemplo, x cuadrado menos 8, de frente el vértice es 0, 8. Así que puedo determinarlo sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo. Me baso en esta teoría y evidentemente lo escribo de frente. En este caso en particular, yo voy a tener una ecuación, o voy a tener varias ecuaciones, pero esa ecuación que pueda tener, hablo de futuras ecuaciones por trozos o partes, que puedo tener varias ecuaciones. En la ecuación cuadrática, chicos, sí o sí, el punto clave es en la determinación del vértice. En este sentido, quiero decirles que ustedes deben siempre buscar el vértice. Por eso estoy dando todas las características del vértice, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación, cuando nosotros reaplicamos la ecuación de segundo grado, observen que me da un negativo. ¿Qué significa esto? Si me da negativo, que no corta el eje. Ah, ok, listo. Si no corta el eje, y no corta el eje y abre hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que la parábola sí o sí va a estar así. Es decir, no corta el eje, pero está hacia arriba, así que va a estar así, sobre la gráfica de la función. Este es básicamente lo que habíamos discutido, ¿no? Y también decíamos que esto es válido, ojo, habíamos dicho que toda raíz negativa siempre no es real, ojo, siempre no es real, si n es impar. Si n es par. Para cualquier n par, por ejemplo, raíz cuarta de menos 4 no aplica. Raíz octava de menos 6 no aplica. Pero raíz cúbica de menos 4 aplica. Raíz cúbica de menos 8 aplica. Solamente la restricción es aplicable cuando el índice de la raíz es par. Si el índice de la raíz es impar, no he dicho nada, es decir, se comporta normal. Es decir, por ejemplo, si a mí me colocan o me preguntan quién es la raíz cúbica de menos 8, esta sí tiene solución. ¿Por qué? Porque ahora sí es posible encontrar un número, por ejemplo, el menos 2, que multiplicado por él 3 veces nos genere, o sea, 3 veces hablo yo de 3 consecutivo el producto, ¿no? Como potencia, 2 por 2, 4, por 2 son 8, y menos por menos más y más por menos menos. Así que cuando es impar, va a ocurrir. Cuando sea par, esto no ocurre. Así que en conclusión, para cualquier raíz de índice par, una cantidad subradical negativa no aplica. Para el caso de una raíz impar, sí o sí, esta condición aplica. Eso es con respecto a la función cuadrática. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Aquí hago la pregunta porque sencillamente la vamos a aplicar mucho, chicos, y es importante que sepamos cada una de las características de la parábola, independientemente de la forma que tenga, ¿no? Entonces es importante que sepamos qué forma tiene, cuando aplicar la ecuación de, por ejemplo, de compresión de cuadrado, cuándo saber que el vértice está de frente, que son dos casos. En el caso 4 y 5 no hay que calcular el vértice porque está de frente, ¿no? Sencillamente señalarlo. Cuando sea x cuadrado y un término independiente, el vértice está en 0c, es decir, el 0 y el independiente. Y cuando la ecuación cuadrática tenga únicamente el punto en A, en ese caso en particular, sea 4x, 5x, x cuadrado, en cualquiera de esos casos, con x cuadrado, claro está, el vértice será el punto 0, 0, es decir, está en el origen. ¿Todo claro hasta acá, chicos? Ok, si la ecuación no existe, ojo, la ecuación de segundo grado, que es la ecuación de segundo grado no da solución, ¿en qué caso estoy? Estoy en el caso fíjense, que la solución, ojo, este discriminante indica la ecuación de segundo grado, la parte interna de la raíz. Si no existe, es decir, que es negativo, ¿en qué caso estoy aquí? Estoy en el caso en que la parábola o está por encima o está por debajo del eje. Puede estar encima o debajo, pero no toca el eje. Cuando a mí me da una ecuación que no tiene solución, la raíz cuadrada, para buscar los cortes estoy diciendo que no lo corta. Y si no lo corta, estoy diciendo que está o por encima del eje o por debajo del eje. No ocurre que lo toca. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, como esta gráfica, tiene 2 puntos, significa que corta el eje. Sí o sí debe cortarlo. Ah, ok, entonces no corresponde a esta ecuación. Por ejemplo, si yo quisiese
Vamos a graficar esta ecuación para no dejarlo en el aire. Miren, esta ecuación la resolvimos y me da un valor negativo, ¿ve? Me da menos 4. Si yo grafico la ecuación y igual a x cuadrado más 4x más 5, ¿qué ocurre? Que no me va a dar solución, es decir, no va a tener solución real. Entonces, en ese sentido, cuando la grafique, ¿qué debo esperar? Debo esperar que mi ecuación no esté cortando al eje. Vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, ¿pueden ver la gráfica, chicos? Pueden visualizar voy a colocar el GeoGebra para que sea más rápido, ¿no? La gráfica. Dice x cuadrado más 4x más 5. ¿Pueden ver GeoGebra? Ahora fíjense, si yo grafico la ecuación y igual a x cuadrado, y igual a x al cuadrado, x cuadrado más, a ver, más qué decir, a ver, x cuadrado más 4x más 5, x cuadrado más 4x más 5, y grafico. Observen que la gráfica de la función no toca el eje, ¿no ve? Está por encima del eje X, no lo toca. ¿Y cómo sé que no lo toca? Bueno, no lo está tocando porque la gráfica de la función, cuando yo la resuelvo, me da menos 4 en la cantidad subradical. Entonces, en este caso no tiene solución. Cuando no tenga solución, ya fue, no lo va a tocar. Así que puede estar por encima o puede estar por debajo. ¿Se entiende? ¿Todo claro? Ojo, eso lo podemos hacer sin ningún tipo de dificultad, chicos, normal. Les voy a dar les voy a dar también este link que voy a copiar aquí, chicos. Este link es el link para que descarguen el GeoGebra y lo tengan, ¿no? Y puedan verificar siempre sus problemas, ¿no? Verificar las ecuaciones, cómo me da, si vamos bien. Siempre es importante, fíjense, si yo tengo dudas, ¿qué hago? Bueno, tomo una ecuación que, por ejemplo, no corte al eje, como en este caso en particular, lo meto en la gráfica y seguro sí o sí me va a determinar si tiene o no tiene solución. Así que no va a haber problema, ¿no? Veamos esta. Vimos la función cúbica como aquella función característica. Evidentemente, la característica de la función cúbica es que justamente en el caso particular de la cúbica nada más, ¿no? Es decir, de la forma general de la cúbica. Vimos que pasa por el origen, que es una curva básicamente característica de esta manera, es decir, que es creciente, que pasa por el origen, el punto 0, 0, que el dominio son todos los reales, que el rango son todos los reales, que es una función creciente, que es simétrica con respecto al origen, que es par, y también dijimos que esta función puede de repente tener otra característica diferente como esta, pero para este caso en particular no corresponde a la función cúbica. Sencillamente corresponde a una función donde la gráfica sí o sí puede tener extremos, ¿no? Es decir, máximos o mínimos en ese caso. También vimos la función valor absoluto como una función que tiene forma de B y este punto de acá se refleja como o se simboliza como el pico, ¿no? En este caso, el pico de la función puede estar en el punto 0, 0 cuando la función sea y igual a valor absoluto de x, entendiendo que el valor absoluto siempre se mantiene positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 es 2, el valor absoluto de 2 es 2, y en cualquiera de los casos va a darme positivo. Por eso, para el valor absoluto, por ejemplo, para el caso de x igual 1, me da 1 positivo, y para el caso de x menos 1 también me da 1 positivo. Lo que quiere decir que se mantiene la imagen. Habíamos dicho también que en esta función siempre ocurre que el dominio son todos los reales, pero el rango está de 0 al infinito, ¿no? Evidentemente, como el pico está acá, entonces será de 0 al infinito. Que es simétrica con respecto a la recta x igual 0, es decir, que es simétrica con respecto al eje y. Con respecto al eje y, a la izquierda y a la derecha, sí o sí se mantienen exactamente iguales. Eso habíamos dicho con respecto a la función valor absoluto. Y también habíamos dicho que, por ejemplo, esta función valor absoluto, igual que las funciones que hemos estudiado anteriormente, puede haber una correctura del eje dependiendo del valor absoluto. Por ejemplo, ya esta no corresponde al valor absoluto y igual x, pero esta corresponde al valor absoluto, ya no sería la función y igual x como función que va a llevar el valor hacia arriba, ¿no? Ahora sería en el caso de la recta y igual a
valor absoluto de x más 1 representa igual una b, pero ya esa b no va a estar en el origen. Esa b, igual que la ecuación cuadrática, va a estar acá. Profesor, ¿y cómo sabe que va a estar allí? Simple, porque para que esto sea 0, x más 1 igual a 0. Si yo despejo, hay una correctura del x, ¿no? El x se desplazó menos un espacio, es decir, se desplazó un espacio a la izquierda. Ah, entonces se desplazó a la izquierda un espacio, entonces estaría aquí. ¿Ves? Entonces ahí puedo saber si está a la izquierda o está a la derecha. Y también se lee, si le sumé más 1, quiere decir que el desplazamiento hizo a la izquierda. Si le resté 1, el desplazamiento lo hizo a la derecha. Entonces un poco para que se entienda, ¿no? Y en este caso se desplazó tanto a la izquierda, porque se reemplazó menos 1 a la izquierda, está desplazado, y a la derecha y hacia arriba, en este caso hacia arriba o hacia abajo, como está negativo hacia abajo, se desplazó hacia abajo. Entonces, el punto del pico, llámese pico a este, va a estar acá entre menos 1 y menos 3, por ejemplo, allí. Entonces, el pico va a ser este. Total, igual que la función cuadrática, puede haber un desplazamiento, ¿no? Pero vista desde el punto desde la óptica del catálogo, se estudia la función valor absoluto de x, entendiéndose que pueden haber desplazamientos sí o sí de esa gráfica, ¿no? Vimos la función raíz cuadrada como la expresión de la forma y igual a la raíz de x. Evidentemente, en ese caso en particular, solamente se tomaría la hoja de arriba, ¿no? Habíamos discutido que la raíz de 1 es más o menos 1, pero que no podíamos tomar el 1, porque de tomar el 1 se forma la otra hoja de la función del y, pero ya como otra hoja, ya no sería función, ¿ves? Porque cortaría en 2 puntos. En este caso en particular decimos que la gráfica no corresponde a una función. Entonces, para evitarnos este inconveniente, sencillamente omitimos la parte del negativo y decimos que la gráfica de la función siempre va a estar desde 0 hasta más infinito en la y para la x, en este caso en particular, desde 0 hasta más infinito de acuerdo al recorrido, ¿no? Por lo tanto, la gráfica de la función tiene como dominio de 0 a más infinito y el rango también de 0 hasta más infinito. Eso con respecto a la función raíz cuadrada. Vimos, por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, raíz de x cuando vale 4 vale 2. Y vimos que si yo despejo esta ecuación de acá, entonces me queda y igual a x cuadrado, o sea, una parábola, ¿no? Así que siempre sí o sí yo puedo ir a la inversa que me la regresa. Las inversas evidentemente lo vamos a tocar en la siguiente parte de las funciones. Por ahora, ver el catálogo como función y ver el comportamiento de cada uno, ¿no? Sobre todo donde está el dominio y el rango. Ok, tocamos ahora la función recíproca, también llaman función racional. La función recíproca o racional es aquella en la que el dominio de la función está restringido. ¿Por qué restringido? Porque, por ejemplo, yo no puedo dividir 1 sobre 0, porque 1 sobre 0 no está definido. Por lo tanto, la división entre 0 yo no la puedo realizar. Nadie la puede realizar, no está definida matemáticamente. Entonces estamos diciendo que yo no puedo dividir entre 0. Sabiéndose que yo no puedo dividir entre 0, entonces yo tengo en este caso como función que obligarme a que no dé 0 en el denominador. En este caso en particular, si yo obligo a que no dé 0 en el denominador, estoy diciendo que la x, o sea, lo que está debajo, debe ser diferente de 0. Ah, entonces como tiene que ser diferente de 0 y solamente está la x, entonces la x no puede ser 0. Como la x no puede ser 0, decimos que el dominio son todos los reales, menos, ojo que no es de restar, sino de exclusión, menos el 0. Ah, ok, entonces cualquier real menos el 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la recta y igual 0 hay una recta horizontal vertical, donde esa recta vertical se conoce como asíntota. Es esta recta que estamos viendo aquí, que coincide con el eje. Esa recta horizontal significa que la gráfica de la función no la va a tocar en ese punto. Entonces el dominio serán todos los reales menos el 0. Haciendo su estudio recíproco, aquí sería el eje horizontal, tampoco será 0. Así que se forma lo que conocemos en matemática como una hipérbola equilátera. Es decir, una hipérbola perfecta entre los dos cortes, entre el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Entre el cuadrante 1 y el cuadrante 3 se forman dos
las dos hojas, una en cada cuadrante, las dos hojas de esa hipérbola. Así que el dominio son todos los reales menos el cero y el rango son todos los reales excepto el cero. Es una función impar, así que vista como función impar, evidentemente es simétrica con respecto al origen, ¿no? Ahora veamos. Esta función puede variar, fíjense, esta función puede variar, les voy a colocar aquí varios ejemplos para que les quede y de una vez podamos repasar básicamente la forma en que pueda tener la función. Miren esto, si yo tengo la función y igual, póngase 2 sobre x. La función 2 sobre x ya sabemos que tiene como dominio todos los reales. X pertenece a los reales. Menos, hay que excluir un valor. En este caso, el que me hace cero el denominador, que sería el 0. Así que todos menos el 0. Este es para el dominio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la función y igual a 2 sobre x menos 3, por ejemplo? ¿Quién sería el dominio? El dominio sería también todos los reales, ¿no? El dominio sería x pertenece a los reales. ¿Pero a quién voy a sacar ahora? A ver, ¿menos quién? Menos el 3 positivo. Excelente, excelente, Wilfredo, excelente, Daniela, Luis, muy bien, chicos. Fíjense, menos el 3. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 3, el denominador se hace 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En todo caso, yo pudiese hacer esto, ¿no? X menos 3 tendría que ser diferente de 0. Estamos diciendo que la X tiene que ser diferente despejando de 3. Entonces, en la recta X igual 3 representa una asíntota vertical. Entiéndase por asíntota una línea o recta horizontal donde la gráfica no pasa. Vamos a ver que si yo grafico y igual a 2 sobre x menos 3, vamos a ver qué pasa. Si yo grafico la recta, por ejemplo, y igual a 2 sobre x menos 3, así sería x menos 3, tendré esta gráfica, ¿ves? Mírenla. Esa es la gráfica de la función. Obsérvense que no se corta, ¿no? Pero si yo grafico la recta, por ejemplo, x igual a 3 positivo, como recta, mírenla, ahí está una asíntota, ¿ves? Que no toca la función. Esa asíntota que no toca la función es la que me va a decir a mí dónde está la gráfica y dónde se está formando dicha gráfica. Así que en este sentido, voy a copiar acá para que les quede, de tal manera que puedan tenerlo como referencia, ¿no? Una referencia de cómo nos queda la gráfica. Entonces es importante que la gráfica, por ejemplo, de esta función yo la pueda tener sobre todo para efectos de referencia, ¿no? Acá está. En esta función se me forma la gráfica con una asíntota en 3. Observen que no la toca, ¿no? Entonces la gráfica de la función no toca. Si no toca, estamos diciendo evidentemente que eso representa una asíntota. Así ustedes pueden siempre buscar las asíntotas. Y también tiene otra asíntota, miren, tiene una asíntota también en 0, aquí en 0. Entonces el dominio de la función son todos los reales menos el 3 y el rango de la función, fíjense que el recorrido está todo salvo en el 0. Si observamos la gráfica hay un salto en el 0, ¿no? Aquí en el 0 de la Y. Entonces Y pertenece también a los reales menos el 0. Listo. Y así podemos ubicar las gráficas de la función. Sí, 0. Menos el 0. A ver, profesor, voy a adelantarme un paso acá. ¿Cómo sabe usted que el 0 no va? Miren esto. Si nosotros despejamos de acá, la variable x y le hacemos el mismo estudio, miren esto. Si y es igual a 2 sobre x menos 3, y yo paso a multiplicar esta expresión, me quedaría, a ver, x por y, x por y. Menos 3 por y, menos 3y. Eso debe ser igual a 2. Pero ojo, a mí me hace falta despejar la x para saber qué restricción tiene la función, pero dependiente de la y. O sea, este caso, por ejemplo, la restricción de la y dependiendo de la x. Ahora, si yo tengo la x dependiendo de la y, puedo hacer el mismo estudio. Así que esto sería así. XY
va a ser igual a este que no tiene X, lo pasaría al otro miembro, así que sería 3Y más 2. Y ahora bajo a dividir la Y para despejar la X. Aquí tengo la X despejada. Así que 3X más 2 sobre Y. Observen que tengo otra división, pero la Y no puede ser 0 porque se determina, así que la Y tiene que ser diferente de 0. Ah, entonces todos los reales menos el 0. Eso es básicamente lo que vamos a ver como funciones inversas. Pero un poco adelantándome, ¿por qué no puede ser 0? Por eso mismo. ¿Ves? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una función o una variable respecto a la otra y le hago exactamente el mismo estudio. Ahora, yo también lo puedo visualizar en la gráfica, ¿no? Pero vamos a ver funciones inversas. Entonces, en las funciones inversas vamos a hacer este estudio más riguroso, claro está, ¿no? El estudio que vamos a hacer en las inversas es exactamente como estoy haciendo acá. Despejo una función, una variable respecto a la otra. Claro, claro, claro. Vamos a repetir, miren esto. Vamos a ver si tengo de repente otra por acá. Miren esto, aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra, miren esto. A ver, voy a aclarar algo, chicos, antes de hacer otro. Miren esto. Si usted tiene la función X y esa función X se va a Y, ¿cómo llamamos este conjunto de aquí? Lo llamamos dominio, ¿de acuerdo? Y este conjunto de acá, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos rango. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Si usted quiere saber el dominio, ¿qué está haciendo? Está viendo qué valores pueden estar aquí. Todos los valores que pueden estar aquí. Ah, estamos diciendo que yo tengo una función f de x o y de x, es una función que depende de x, pero con esa dependencia de x yo tengo que ver qué valores toma aquí, porque si alguno me faltaría, entonces no sería función. Lo cierto es que para cualquier valor de acá, yo necesito saber qué imagen representa. Si algún valor de acá no tuviese imagen, por ejemplo, yo tengo un asterisco acá que no corresponde a nadie, entonces ese asterisco va a hacer que la gráfica no represente una función. ¿Qué estoy diciendo con esto, profesor? ¿Qué nos quiere decir? Les estoy diciendo que la función, por ejemplo, y igual a, vamos a cambiar el valor para que vean que es independiente, 3x sobre x de repente más 2. Estamos diciendo que cuando yo tome el valor de x igual a menos 2, voy a tener un problema. Voy a tener un asterisco. Voy a tener un valor que no genera ninguna imagen. Entonces, la única forma de que yo esté frente a una función es que yo le diga, mira, sácame el asterisco, papá. Sácame el asterisco, porque si no me saca el asterisco, eso no va a ser función. Ah, ya. Entonces yo les digo al que esté en análisis, mira, toma el X que tú quieras, llámese X pertenece a los reales, pero me vas a quitar de allí el asterisco, porque si me quitas el asterisco, entonces vas a poder generar una función. Ah, perfecto. Entonces yo aquí digo, la X no puede ser menos 2, quítalo. Entonces no puede ser menos 2, el estudiante dirá, o el que esté resolviendo el problema dirá, mira, el dominio van a ser todos los reales, todo lo que tú quieras. El que se te cruce por la mente, utilízalo, pero menos el menos 2. Porque si tú utilizas el menos 2, me vas a generar este problema, me vas a generar que no voy a tener una función. Y yo estoy estudiando funciones, así que quítalo, así de simple. Ah, ok. Y luego viene otro y dice, mira, yo soy el rango y te voy a estudiar de aquí para allá. Si este valor de acá, si este valor no genera ninguno, es posible que aquí haya, por ejemplo, voy a copiar aquí un cuadradito. Cuando yo les digo, ¿quién es el rango de la función? A ver, ¿quién es el rango? Usted comienza a decirme que rangos son todos los y que tienen imagen, ojo, que están relacionados. Así que sería el puntito, todos los puntitos están relacionados. Pero usted tiene que decirme, mira, ojo, no está relacionado el cuadrado.
Entonces usted me dice quién es el rango de la función. Mira, todos los que están aquí menos el cuadrado, porque el cuadrado no está relacionado. Recuerden que el rango son los valores de la y que estén relacionados. Entonces la pregunta es, puede generar la pregunta, profesor, ¿cómo encuentro yo esos cuadritos que no están relacionados? Matemáticamente, ¿qué quiere decir? Que debe haber, o pueden haber, ojo, pueden haber, no es que siempre hayan, pueden haber valores que representen ese cuadrito, o sea, que no sé cuáles son. Entonces no hay problema, usted dice, mira, la única forma de encontrar esto es, si usted encuentra la función que lo regresa, se va a dar cuenta que ese cuadrito no está relacionado porque matemáticamente hay un impedimento que hace que ese valor retorne. No entiendo, profesor. Por ejemplo, para yo saber que este asterisco existía, es porque yo sé que hay una ecuación, llámese esta ecuación, que tiene una restricción matemática. La restricción matemática es que la X no puede ser menos 2. Ah, ya, no puede ser menos 2. Esa es una restricción. Ahora, si yo hago la función, o sea, encuentro la función que me regresa el valor de X a Y le encuentro la restricción, voy a saber por qué el cuadrado no está relacionado. Ah, bueno, entonces yo voy a copiar la función Y igual a 3 sobre X más 2 y voy a buscar esa relación. Es decir, voy a ver cómo hace la función para retornar ahora para el valor de Y. Ahora voy a tomar el valor de Y lo voy a retornar a X. Para eso necesito colocar la X en función de Y. Ok, voy a despejar. Voy a pasar a multiplicar. Ahora paso a paso voy a pasar a multiplicar el X más 2. Voy a pasar a multiplicar el X más 2 para despejar la X, ¿no? En este caso la X sería 2Y por X y Y por 2. Y por X es Y por X y Y por 2 son 2Y. Así que sería 2Y. Y 2Y es igual a 3. Luego despejo la X, ya la tengo casi despejada, ¿no? Así que para el valor de X sería X igual a ver, el 2Y pasaría a restar, así que tengo menos 2Y. Y me queda X por Y, donde la Y va a dividir. Ah, aquí está, ¿ves? Aquí está. Hay un denominador que contiene la y ese no puede ser 0. Ah, entonces estamos diciendo que la Y no puede ser 0. Entonces, ¿este 0 quién es? Ah, este 0 es el cuadradito que está aquí. Este 0 es el cuadrado. Es decir, este 0 es el que no está relacionado. No puede estar relacionado de acuerdo a la estructura matemática. Entonces, si yo pido graficar ojo, ese cuadradito está en el conjunto del rango, pero no está relacionado. Ya, ojo, no está relacionado. El rango son los valores de la Y que estén relacionados. Por ejemplo, miren esto. Para que terminemos de cerrar la idea. Tengo X y tengo Y. Entonces yo digo, 1 se va al 2. 2 se va al 3. 4 se va al 5. Y tengo un 6. ¿Quién es el dominio? 1, 2, 4. ¿Quién es el rango? 2, 3, 5. Profesor, y el 6 no está relacionado. Si no está relacionado, no corresponde al valor. Así que eso lo excluyo. Para que sea una función 1 a 1. Ojo, para que la función sea 1 a 1. En el caso de las funciones 1 a 1, se excluyen los valores que no están. Los que no están relacionados no corresponden al rango. O sea, corresponden al conjunto Y. Ojo, corresponden al conjunto Y, pero no están relacionados. Por ejemplo, si yo estudio acá, miren este de acá para que se entienda la idea. Aquí yo sé que me la van a entender. Fíjense, ¿cuál es el rango de esta función? A ver, ¿cuál es el rango de esta función? Díganme cuál es el rango de esta función. De 0 a infinito. A ver, pregunto entonces, ¿y por qué no me tomaron el menos 1, por ejemplo, que está aquí? ¿O el menos 2 que está acá? ¿O el menos 3? ¿O hasta cualquier valor que está por debajo del 0? ¿Por qué no lo tomaron? Porque no está relacionado, ¿ves? Ojo, no está relacionado. Si yo tomo acá, ya no sería función, por un lado. Pero si los tomo, no sería en el rango porque no está relacionado. Entonces, yo no voy a tomar los valores de la Y porque no me lo hace función. Exactamente, no me lo hace función. Pero
vista como... Ahora, si yo tomo la función, porque yo puedo decir, por ejemplo, erradamente, pero lo puedo decir, el dominio son todos los reales, pero ojo, no tome el de abajo. Pero el rango, esto está metido en el conjunto Y. Estos están metidos en el conjunto Y. Ojo, repito, estos son parte del conjunto de la Y, porque está en el eje Y. Y entonces, profesor, ¿por qué no los toma? Porque no corresponde al rango, porque no están relacionados. Ah, si estos no están relacionados y no los voy a tomar, entonces en este de acá, yo no puedo tomar, por ejemplo, no puedo tomar el 0 porque el 0 no va a estar relacionado. ¿Ves? El 0 no está relacionado. Es decir, no toca. Y aquí no puedo tomar el 6 porque el 6 no está relacionado. Entonces, los valores del rango, ¿cuáles van a ser? Todos los valores de la Y que estén relacionados. Así que si tenemos algún valor que no esté relacionado, lo sacamos del dominio, del rango de la función. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Ojo, en el rango vamos a tomar únicamente los valores que estén relacionados. Así que el rango de esta función será, Y pertenece a todos los reales, pero quítele el 0. Ahí está. Si queremos ver la gráfica, graficamos Y igual a 3 sobre X más 2. Por ejemplo, si voy a graficar la función, diría Y igual, aquí sería Y igual a 3 sobre X menos 2, ¿no? Sobre X menos 2. O más 2 decía. A ver. Y sobre X más 2. 3 sobre X más 2. Ok, X más 2. Ahí está. Grafico la función, ahí la tengo. Y ahora grafico la recta X igual a menos 2. Y ahí está. Ahí está la gráfica de mi función, ¿ves? Así que ya la puedo determinar. Y miren que no toca el 0, ¿no? No toca el 0 porque sería otra asíntota. Así que ahora ahí está mi gráfica de la función. Listo. Aquí está nuestra gráfica para cualquier duda cuando yo vaya a ver por qué el dominio y por qué el rango. ¿De acuerdo? Ahí está la gráfica de la función y claramente se ve que no toca el eje X y tampoco toca el menos 2. Por eso el dominio serán todos los reales menos el 2 y el rango serán todos los reales menos, evidentemente, el 1. Fíjense, aquí el menos 2 no lo toca. Así que por eso son todos los reales menos el menos 2. Y aquí el 0 no lo toca. Por eso son todos los reales menos el 0. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? Eso es con respecto a las funciones racionales, ¿no? Depende del caso. Ok. Hemos llegado a la parte de lo que sería la función, la primera parte de la gráfica, ¿no? Que estaba relacionado. Vamos a ver ahora la segunda parte de nuestro estudio, ¿no? Corresponde, por ejemplo, a funciones exponenciales. La función exponencial, ya la hemos visto, va a ser bastante rápido. Miren esto. Una función exponencial, ojo, tiene dos características principales. Una, si usted tiene un número entre 0 y 1, por ejemplo, 0,5, 0,5 al cuadrado, por ejemplo, la función y igual a 0,5 a la x, mientras yo aumento la x, 0,5 al cuadrado es 0,25 y 0,5 al cubo son 0,125 y 0,5 a la 4 es 0,06625 y pare de contar, es decir, se hace menor el valor en la medida que yo avanzo. Entonces es una función decreciente. Siempre pasa por 1. La pregunta es, ¿por qué pasa por 1, profe? Porque cualquier valor, por ejemplo, el 0,5 elevado a la 0, por propiedad, eso da 1. Recuerden, todo número elevado a la 0 resulta 1. Ok. Entonces estamos diciendo que para esta función, cuando llegue a 0, siempre va a pasar por 1. Profe, si es creciente, también pasa por 1. Entonces, fíjense, ¿cuál es el dominio de esta función? Miren el dominio. El dominio va a ser, fíjense, desde menos infinito hasta más infinito se cumple. Son todos los reales.
pero el rango está desde 0 hasta más infinito con la asíntota en 0. Así que sencillamente no está en 0. Profesor, ¿cómo sabe que la asíntota es x igual 0? Aplicando logaritmo. El logaritmo de 0 no existe. Entonces, si aplicamos el logaritmo de 0, acá, por ejemplo, con propiedad de logaritmo, que la vamos a ver, hay una sesión dedicada a logaritmos y propiedades, pero por ahora entendamos que pasa por aquí. Pero si yo aplico logaritmo, propiedad de logaritmo a esto que está acá, me va a quedar que la y depende del logaritmo. Y cuando usted saque el logaritmo de 0, la calculadora le va a decir error, el GeoGebra se la va a dejar en blanco, es decir, no hay valores para el caso del logaritmo en 0. En ese caso en particular, claro, repito, esto no va a quedar en el aire. Nosotros vamos a ver una sesión relacionada con logaritmo, donde vamos a ver todas las propiedades del logaritmo, cómo aplica el logaritmo, dónde se aplica el logaritmo, cómo se aplica el logaritmo. Así que todo esto lo vamos a estudiar. También una sesión relacionada con lo que son ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Así que aquí es sencillamente un bosquejo de cómo se comportan las ecuaciones exponenciales y cómo se comportan las funciones logarítmicas. Porque, repito, hay una unidad, si buscan el sílabo, hay una unidad relacionada únicamente a funciones exponenciales y logarítmicas. Así que vamos a ver muy a detalle cómo es el logaritmo, características, propiedades, todo lo relacionado con logaritmo. Por ahora entender que el logaritmo de la función y igual a la x es una función decreciente si está entre 0 y 1. Y si es mayor que 1, es una función creciente. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la gráfica de la función, por ejemplo, yo quiero estudiar la gráfica de la función y igual a, por ejemplo, un medio de x, medio a la x, porque es exponencial. ¿Quién sería el dominio, chicos? El dominio sería, por características, x pertenece a los reales. Ese no tiene restricción alguna. A ver, ¿quién sería el rango? Ojo, esto que está acá, ¿cuánto da esto? ¿Más o menos que 1? Más que 1, claro. Más que 1, a ver, dividan 1 entre 2. ¿Cuánto es 1 entre 2? 0,5, menor que 1. Ah, es una recta decreciente. Seguro que va a ser esto. Seguro estoy que va a ser esto. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Ojo, solamente con mirarla. Vamos a ver si es verdad. Esto sería, por ejemplo, la función y igual a 1 medio, así que sería 1 sobre 2, elevado a la x. Ahí está la función. 1 medio elevado a la x. Grafíquelo, profe. Mírenlo. Es una función decreciente. ¿Y por dónde pasa? A ver, ¿por dónde pasa? Ahí está. Y pasa por 1. Así que es decreciente y pasa por 1. Ahí tenemos la gráfica de nuestra función. Decreciente, pasa por 1 y tiene una asíntota en 0. Esa es básicamente la gráfica de nuestra función. ¿Ves? Entonces aquí tengo la gráfica de nuestra función y ahí vemos cómo quedó, ¿no? La gráfica de la función es decreciente, pasa por 1, evidentemente. ¿Por qué es decreciente? Es decreciente y estamos seguros que es decreciente porque está menor que 1. Ahora, si yo hubiese ubicado cualquier número, cualquiera que fuese, por ejemplo, y igual a 3 a la x, ya aquí cambia la cosa, ¿no? Pero solamente cambia la forma de la gráfica, porque el dominio de la función siguen siendo todos los reales y el rango de la función aquí va a variar, porque el rango de la función, el rango de la función también se mantiene, y pertenece desde el 0 hasta más infinito. Ojo que puedo usar esta nomenclatura o paréntesis, por eso estoy utilizando ambas, para que se entienda que puedo usar ambas, esta o esta, cualquiera de las dos son válidas. Ahora mire, la gráfica de la función es exactamente como esa, pero en vez de ser decreciente, ahora es creciente. Entonces vamos a ver si yo tengo la función, acá la función, y voy a cambiar este menos 1 medio de frente, lo voy a cambiar por 3. Por 3. Listo. Graficamos.
Ah, ¿ves? La misma gráfica, pero ahora creciente. Y vuelve a pasar por 1, evidentemente, ¿no? Vuelve a pasar por 1. Así que aquí está la gráfica, pero ya no pasa, ya no es decreciente, ahora es creciente. Lo único que cambia es la posición relativa, ¿no? Y aquí tengo la gráfica por si quisiese ver las características de la misma, ¿no? Quiero ver la gráfica, profesor, quiero ver cómo queda. Ahí está la gráfica. Y un poco le ganamos tiempo al tiempo. Ahí están las dos gráficas. Ahora veamos, fíjense, si la función, si el X está entre 1 y 0, es decreciente. Aquí está la gráfica, es decreciente. Y si, si el valor de la X está mayor que 1, es una gráfica creciente, independientemente del valor que tome. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Todo claro? La función logarítmica es exactamente igual. Aquí no vamos a hacer mucho hincapié porque es justamente igual. Miren, la función logarítmica hace lo mismo porque es la inversa de la anterior. Es decir, en vez de estar viendo la X como ver la Y, miren, esta es una gráfica que cuando, ojo, cuando se mantiene entre 0 y 1, si se mantiene entre 0 y 1, es decir, menor, aquí fíjense, aquí está entre 0 y 1. Entonces es una recta decreciente, igual. Es una función decreciente. Si es creciente, si B es mayor que 1. Pero a la vez del logaritmo, ¿ves? Por eso le dije que era la función inversa. Esta de acá y esta de acá son las mismas, ¿ves? Solamente que esta se forma sobre el eje Y esta se forma sobre el eje X. Son funciones inversas entre sí. Entonces, si el logaritmo, ojo, si la base del logaritmo está entre 0 y 1, entonces una función decreciente, que sería esta, ojo, decreciente entre 0 y 1. Y si fuese una función creciente, va a estar acá. Fíjense una cosa, ¿quién era el dominio de esta? El dominio eran todos los reales, pues aquí el rango son todos los reales. Ese es igual que el anterior, menos el 0. ¿Y quién es el rango de la función aquí? El dominio. El rango sería de 0 a más infinito. Pues ese es el dominio de la función, de 0 hasta más infinito. Así que una cambia el dominio por el rango y el rango por el dominio. Pero son exactamente la misma expresión. Ojo, una es la inversa de la otra. Así que sencillamente el dominio de la función exponencial es el rango de la logarítmica. Y el rango de la logarítmica es el dominio de la función exponencial. Así que ahí no hay mucho que buscar porque son básicamente iguales. Ahora sí, vamos a dar un par de ejercicios de aplicación para que podamos entrar a lo que son funciones trozo por parte, que hasta allí entra la práctica calificada, chicos, que es mañana, y la siguiente semana tienen su primera prueba de desarrollo hasta esta parte. Veamos esto. A ver, contestemos la primera pregunta. ¿Cuánto vale h de menos 2, chicos? ¿Cuánto vale h de menos 2 en la gráfica? ¿Cómo identificar las imágenes en la gráfica? Por ejemplo, miren esto. Si yo tengo x de f de x, por ejemplo, f de x igual a x más 3, por ejemplo, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 sería 1 más 3, así que f de 1 vale 4. Entonces, ¿qué me están preguntando? Ah, me están preguntando que cuando la X valga 1, la Y vale 4, ¿no? Ah, entonces ahora sí entendí, profe. Me están preguntando H de menos 2. Es decir, cuando vale menos 2 en la gráfica la X, ¿cuánto vale el H? A ver, cuando vale menos 2, ¿cuánto vale? A ver, menos 2 está ¿dónde? Menos 2 está acá. ¿Cuánto vale la imagen? La imagen vale 1, excelente, excelente. ¿Ves? La imagen vale 1. Ahora sí, profe, no habíamos entendido la pregunta. Si H vale 0, ¿cuánto vale la imagen? Si la X vale 0, ¿cuánto vale H? Si la X vale 0, ¿cuánto vale H? 3. A ver, X igual 0, acá. X igual 0. ¿Dónde toca la gráfica de la función en 0? Acá, profe. Ah, ok, listo. Cuando vale 0, vale menos 1. Si la H vale 2, ¿cuánto vale la imagen? Si la H vale 2, entonces aquí está el 2 y busco la gráfica. Aquí está la gráfica. Ajá, cuando vale 2, vale 3. Cuando vale 2, vale 3.
¿Cuánto vale h de 3? Cuando h vale 3, lo buscamos. Ajá, aquí está. Entonces vale 4. Listo, 4, ¿ven? Así que no hay problema. Vale 4. Y así sucesivamente, ¿no? A ver, ¿quién es el dominio de la función? ¿Quién será el dominio? Ojo, el dominio está cortado, o sea, no es todo lo real, porque la gráfica está limitada, me están diciendo desde acá hasta acá. ¿Quién será el dominio? Exactamente, desde menos 3 hasta 4. ¿Quién será el rango? A ver, ¿quién será el rango? Ojo, igual que ahorita, el rango son todos los valores que estén relacionados. Yo puedo mal pensar que la imagen de esta es menos 3 y va hasta menos 3. No, todos los valores que estén relacionados. Es decir, todos los valores que están relacionados en la Y. Los valores que están relacionados en la Y comienzan aquí, ¿ves? Porque esta es la parte más alta de la gráfica. O sea que llega acá. Y la parte más baja de la gráfica está aquí. Ah, entonces el rango de la función sí o sí será desde menos 1 hasta 4. ¿Se entiende? Y ven que caemos en el ejemplo anterior, tienen que estar relacionados. Ah, entonces todos los valores que estén relacionados uno con respecto al otro. ¿Se entiende? Veamos este. A ver, con este vamos a estar un poco ubicando las funciones, ¿no? Miren, por ejemplo, este. Esta es una función que, ojo, me dicen, trace la gráfica de la función construyendo primero una tabla de valores. Es decir, porque vamos a comenzar a estudiar funciones trozo por parte. Entonces es importante que sepamos cómo se va a hacer. Voy a tomar valores de la X y me van a dar valores de la Y. A ver, ¿qué valores puedo tomar en la tabla? Ojo, voy a tomar aquí, voy a hacer un error muy común. Voy a hacer un error muy común para que ustedes no lo cometan. Voy a hacer un error muy común, chicos. Miren esto. Voy a tomar el menos 3. Voy a tomar el 0. Voy a tomar el 4. Voy a tomar el 3. Porque es una función lineal y tiene todos los reales. Ok. ¿Todo bien lo que estoy haciendo? ¿O hay algo no debido? Exacto, el 4 no puede ir Esther. Muy bien. Este es un error muy común, chicos. Este es un error muy común. El 4 no puede ir porque el dominio está restringido entre menos 3 y 3. Ah, ok. Ahí está la regla. Exactamente. Entonces quiere decir que este 4 sí o sí debo quitarlo porque el 4 no está en la orden. Así que no está en el dominio de la función. Ahora sí está en el dominio de la función. Exactamente. La gráfica debe estar construida tal cual aparece aquí, desde menos 3 y 3. Excelente. Ojo, este es un error muy común, colocar valores fuera que no tengan intervalo. La función esta tiene una restricción, es decir, está definida entre menos 1 y 4. Entre menos 1, perdón, entre menos 3 y 3. Solamente allí. Entonces veamos, si la X, vamos a hacerlo de frente. Si la X vale menos 3 y yo la meto acá, ¿cuánto daría? Menos 3 valdría 6. Si vale 0, ¿cuánto vale? Si vale 0, vale 3. Si vale 3, ¿cuánto vale? 0. Excelente. Ahora veamos. Voy a construir la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica de la función? Ojo, la gráfica de la función está limitada. Así que está limitada por quién? Vamos a ver. Cuando vale menos 3, voy a suponer que menos 3 está acá, entonces vale 6. Así que aquí está el punto. Está el primero. Cuando vale 0, vale 3 de la Y. Cuando vale 0, vale 3 de la Y. Por ejemplo, ahí.
Y cuando vale 3 de la X, vale 0 de la Y. Así que aquí está el 3. Ahí está mi gráfica, ¿ves? Esta porcioncita es mi gráfica, no otra. Solo esta partecita de la recta. Ahí está la gráfica de mi función. ¿De acuerdo? Esa es la gráfica. Profesor, ¿cómo lo hago con GeoGebra? Miren esto. Voy a copiar aquí el comando. Aquí lo tienen copiado, como ustedes tienen todo esto. Van a tener también la grabación. Entonces yo voy a graficar el GeoGebra. Fíjense. El comando que se utiliza, este para ganar tiempo, por eso lo hago así. El comando que se utiliza es sí, el sí con mayúscula, y es el comando que le voy a colocar para decir que es una función por parte. El comando, aquí le voy a copiar la restricción que le estoy dando es desde -3 hasta 3. Desde -3 hasta 3 y la función es X. A ver, la función es, después de la coma viene la restricción, la función es menos X más 3. Así que sería la restricción, la función ahora, menos X más 3. Listo, grafícame esa. Ahí está la gráfica, ¿ves? Ahí está la gráfica de la función y solamente está de -3 a 3 y llega al 6. Pero fíjense que me la cortó, ¿no? Y me la cortó porque es una función a trozo. Es una partecita de mi función, no es toda. Entonces no es toda la función. Aquí tengo la gráfica ahora para que las podamos ubicar. Ahí está mi gráfica, ¿ves? Exactamente iguales. Claro, una mano alzada y la otra evidentemente con el graficador, pues años luz, ¿no? De que sencillamente se vea tan perfecta. Ahora veamos, ¿quién es el dominio de la función? Será X pertenece solamente desde el -3 hasta el 3. Y el rango sería, como se ve acá, ¿no? Hasta acá, desde acá. Ah, ok, el rango sería Y pertenece desde el 0 hasta el 6. Ahí está. Dominio y rango de la función. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro? Ahí vemos la gráfica de la función y evidentemente qué forma tiene, ¿no? Cómo se visualiza la gráfica, cómo está la función. Así que no hay problema. Puedo graficar cualquier función. Ok, vamos con esta. Esta gráfica de la función, en esta gráfica de la función, ¿qué voy a tener? Igual. Ojo, aquí no me están dando valores. No me están dando valores. Pero para que no me den valores en esta, pero hay una raíz, profesor. Hay una restricción. Vamos a estudiar la restricción. Así que estudiando la restricción de esta función, tendríamos que decir que lo que está dentro de la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Es decir, 25 menos X cuadrado tendría que ser mayor o igual que 0. Pero ojo, ojo, el X cuadrado está negativo, entonces hay que positivizar. Si positivizamos me queda el X cuadrado positivo y el 25 negativo, y ahora esto es menor o igual que 0. Correcto. Aplicando diferencia de cuadrado, esto va a ser la raíz de 25 de X es X, de X cuadrado es X, y la de 25 es 5. Así que queda X más 5 por su diferencia, que sería X menos 5. Y esto tiene que ser menor o igual que 0. Así que tengo un X1, que sería el menos 5 de esta expresión, y un X2, que sería 5 de la segunda expresión. Utilizando la regla, evidentemente, para inecuaciones, esto quedaría 5, esto quedaría menos 5, así que como restricción, esto sería positivo, negativo y positivo. Y de esos que están allí, ¿cuál me interesa? Me interesa el menor igual, es decir, me interesa el negativo. Estamos diciendo que el dominio de la función está entre menos 5 y 5. Entonces, mi tabla de valores, ¿cuál puede tener? Puede tener el 5, puede tener el 0 y puede tener el menos 5 y cualquiera entre menos 5 y 5. No puede tener otros. Evidentemente no puede tener otros. Ahora veamos. Si la X de frente acá, si la X vale 5 y lo meto acá, ¿cuánto me queda? Me quedaría 5 menos 5 al cuadrado. Sería 25 menos 25, sería 0.
Si cambio la X por 0, este sería 0, ¿no? Sería 0, me queda raíz de 25, 5, con el menos que está afuera, sería menos 5. Y si la X vale menos 5, pero está al cuadrado, sería 25. 25 menos 25 son 0, menos 25 es 0, así que sería 0. Esa es la gráfica de mi función. Ahora vamos a ver cómo sería la gráfica. Ya tengo la función. Ahora, la gráfica sería, a ver, la gráfica sería, si la X vale 0, vale menos 5, o sea que está por acá, este de acá. Si la X vale 5, vale 0. Si la X vale menos 5, también vale 0. Y esta es una curva. Ah, claro, es una semicircunferencia. Ahí está. Profesor, ¿y por qué usted sabe que es una semicircunferencia? ¿Por qué usted sabe? Bueno, yo sé que es una semicircunferencia porque si yo quiero despejar de acá, si yo quiero despejar de aquí la X, cuando eleve al cuadrado me va a quedar y cuadrado sacando la raíz, y cuadrado igual a 25 menos X cuadrado. Y cuando despeje la ecuación, las dos son cuadráticas, ¿no? Así que me queda y cuadrado más X cuadrado igual 25. Y esta es una circunferencia de radio 5. Así que es una circunferencia de radio 5. Pero no puedo tomarla como circunferencia porque no sería función, ¿no? Así que por eso no tomo la parte de arriba. Y hablo de una semicircunferencia. ¿Por qué hablo de una semicircunferencia? Porque, repito, no toma la función, ¿no? Y así sería la gráfica de mi función. Los invito a hacerlo con GeoGebra, un poco para ganar el tiempo a la gráfica que vamos a ver ahora. Ok, ahora sí, entramos a función definidas por parte. Como ya vimos lo anterior, chicos, esto va a ser muy fácil, de verdad muy fácil, porque ya vimos todos los tipos de gráficas. Una función definida por trozo es aquella cuyo dominio está dividido en intervalos disjuntos, es decir, en diferentes intervalos. De forma que cada intervalo la función viene dada por expresiones matemáticas distintas. Por ejemplo, una lineal, una cuadrática, una cúbica, una racional, depende del caso. Por ejemplo, miren esto. Yo tengo una función que está definida en X como constante. Ah, entonces la primera parte está constante. ¿Y va de dónde a dónde? Desde A hasta B. Ah, desde A hasta B. Pero aquí, ojo, esto quiero que esté claro. ¿Qué significa este circulito? Ah, aquí está el circulito de la B. ¿Ves? De la B significa que no lo toma. Por eso aparece un circulito. Ya abierto, correcto. ¿Qué significa esta B de aquí? Ah, que en este intervalo lo toma. Entonces, lo toma, no lo toma. No lo toma, lo toma. ¿Por qué en esta parte debe haber uno que lo tome? Es decir, uno cerrado y uno abierto. Porque si los dos fuesen cerrados, no sería función. Si los dos fueran cerrados, tomaría aquí y la gráfica cortaría en 2 puntos. Así que no sería función. Para que sea función tiene que estar uno abierto y uno cerrado, si son consecutivos, para evitar que la función sí o sí esté tomada, ¿no? Fíjense que en esta parte es una función lineal creciente, aquí una función cuadrática, aquí una función racional, y así podemos tener todas, ¿no? No hay problema. Hay un espacio vacío, ¿ves? Hay un espacio vacío, entonces yo diría que el dominio, ¿cuál es? Desde 0 hasta D y desde D hasta L. ¿Cuál sería el rango de esta función? Bueno, el rango de esta función sería, a ver, estaría desde P que está acá, hasta más infinito, porque hacia abajo no hay gráfica, ¿no? Recuerden lo que toma. Y esto que está aquí significa que es indeterminado. Vamos a ver algunos ejemplos. Para graficar una función, ojo, la gráfica de una función definida por parte debe considerar sus siguientes elementos. Primero, identificar la función de cada parte, o sea, qué forma tiene cada parte. Ver si hay intersecciones con los ejes. Por ejemplo, en el caso de la cuadrática, tengo que sí o sí estudiar el vértice. Tabular cada una de las partes y evidentemente trazar las funciones de los trozos de cada función. ¿Cómo será esto? Miren, por ejemplo, esto es una función cuadrática, donde el vértice, ¿cuál es el vértice de este, chicos? El vértice 0, menos 4, de frente, por la forma que tiene. El vértice 0, menos 4. Y para el vértice 0, menos 4 está acá,
pero solamente está desde menos 3 a la izquierda. Cuando vale menos 3 lo meto acá en el valor de menos 3, cuando vale menos 3 da 5, que es este valor, y grafico la gráfica al otro extremo. Y acá igual, ¿no? Del 3 busco el valor de y y resuelvo. Hago la gráfica de la función, da a la derecha. Aquí tengo la función por parte. Fíjense que tiene comportamientos distintos, ¿no? Lo mismo ocurre con esto. Pero aquí donde comienza una, donde termina uno, comienza la otra. Termina en 0 y comienza en 0. ¿Cuál es la diferencia? Que este no toma el 0 y este toma el 0. ¿Ves? No toma el 0 y toma el 0. Entonces la gráfica de la función va a estar definida, ¿no? Tal cual aparece allí. Ahora, vamos a ver un ejercicio ahora completo de cómo puede ser una prueba. Miren, por ejemplo, f de x, voy a copiar f de x igual a x más 1, por ejemplo, voy a copiar menos x más 1, para un valor que esté entre menos infinito, menor que x, menor que, por ejemplo, menos 2. Va a ser x cuadrado, a ver, debe ser 3, x cuadrado, que sería 4, 7. X cuadrado menos 1. Voy a copiar menos 1 aquí. X cuadrado menos 1. Para menos 2, menor o igual que x, menor que 0. Y voy a copiar 2 a la x cuando x sea mayor o igual que 0. Ojo, pueden haber 3, 4, 5, n funciones, que nosotros las sabemos estudiar, así que no hay problema. Voy a estudiar, fíjense, ¿cómo se hace esto? Primero, voy a identificar las funciones. ¿Qué forma tiene la primera gráfica? La primera función es una función lineal, ¿de acuerdo? Esa función lineal o esa recta es creciente o decreciente. La primera es una recta decreciente, ¿cierto? La segunda es una parábola que abre hacia arriba. Y la tercera es una función exponencial creciente. Ok. Ahora fíjense, ¿cómo se hace esto? Tal cual voy a hacer yo acá. Voy a estudiar por trozo. Primer trozo de la función. Y así lo van a hacer, chicos. F de x es igual a menos x más 1. Esa es la función. Siempre y cuando yo lo tome desde menos infinito, menor que x, menor que menos 2. Es decir, que tiene que estar entre menos infinito y menos 2. Voy a hacer mi tabla de valores. Una recta no tiene restricciones, ¿no? Salvo la descrita en el dominio. Como no tiene restricciones, le puedo dar cualquier valor. Pero ojo, cualquier valor que esté en el dominio. Así que le puedo dar el menos 2, le puedo dar el menos 3 y le puedo dar, por ejemplo, el menos 4. A ver, si la x vale menos 2, entonces f de menos 2 será menos 2 más 1. Y esto daría 3. Así que esto da 3. Si la x vale menos 3, entonces f de menos 3 será menos 3 más 1. Y esto es menos por menos más, serían 3 más 1, 4. Si la x vale menos 4, entonces esto será f de menos 4 es igual a menos 4 más 1. Así que daría 5. Listo. Entonces esto es 3, 4 y 5. Y ustedes dirán, profesor, tengo una duda. ¿Por qué tomó el menos 2 si es un intervalo abierto? Bueno, yo voy a hacer un asterisco acá, chicos.
Y ese asterisco va a indicar que cuando yo vaya a graficar, debo señalar que el intervalo es abierto. Pero ojo, yo me voy a acercar tanto a menos 2 como sea posible, por lo tanto lo tomo, pero lo voy a señalar como abierto. ¿Se entiende la idea? Repito, me voy a acercar tanto como pueda, pero no lo voy a tomar. Por eso estoy tomando el asterisco, para acordarme, y eso va a ser un código entre nosotros. Debe hacer el asterisco. Segunda parte de la función. La segunda parte de la función es f de x igual ¿a quién? A ver, a x cuadrado menos 1 igual a x cuadrado menos 1. Siempre y cuando esté entre menos 2 menor o igual que x menor que 0. Ok. Ahora viene la pregunta. Ojo, es una función cuadrática. Ojo, una función cuadrática. Entonces, para la función cuadrática tengo que tener mucho cuidado. Necesito saber si el vértice forma o no forma parte de mi gráfica. Para eso veo la forma, ¿no? Si la ecuación fuera cuadrática completa, completo cuadrado, ¿no? Para buscar el vértice. Si fuera 0, 0, x cuadrado, el vértice fuera 0, 0. ¿Quién es el vértice en este caso? ¿Quién es el vértice de la ecuación x cuadrado menos 1? Cero menos 1, correcto. 0 menos 1. Ahora mire, el valor de x corresponde al dominio. El valor de x igual 0 no corresponde al dominio. Voy a estar tan cerca como pueda. Ah, y esta es una parábola que abre hacia arriba. Entonces, justamente donde ella quiebra, justamente aquí en el quiebre, justo en el quiebre, chicos, me están haciendo esto. Entonces yo voy a percibir una forma de parábola de esa manera. O sea, voy a percibir una semicurva de la parábola, pero que me están cortando el vértice. Pero, por ejemplo, si yo a este de aquí le cambio el 0, fíjense, si le cambio el 0 y le copio 1, ¿qué quiere decir? ¿En qué puede cambiar? Ah, ahora va a cambiar en esto, miren. Una no lo voy a apreciar. Y en el otro va a ser esto. Ajá, ahora me la están cortando viendo el vértice. O sea que tengo un corte así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ojo, el que yo copie el 1 acá no significa que está mal. A mí me la pueden cortar en el vértice, me la pueden cortar antes del vértice, me la pueden cortar viendo el vértice. Depende del caso. Por eso es que es importante determinar primero el vértice, a ver qué forma tiene mi curva. ¿Se entiende la idea, chicos? Ok, lo voy a dejar allí para que visualicemos la forma de la gráfica, visualicemos el vértice, pero ojo, no necesariamente debe estar visualizado el vértice. Me la pueden cortar en cualquier parte, ojo, la pueden cortar en cualquier parte, repito. ¿Qué valores voy a tomar? Por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 1. El mismo cuento. Vamos a evaluar. Ojo, las evaluaciones deben estar, es decir, el valor de los puntos. Si la X vale menos 2, ¿cuánto vale la Y? F de menos 2 es exactamente igual a menos 2 al cuadrado menos 1. Entonces vale 3. Correcto, vale 3. Cuando vale 0 está de frente porque es menos 1. Y cuando vale 1, si lo sustituye 0, ¿no? Cuando vale 1 al cuadrado, 1, 0. El vértice no hace falta porque ya lo calculamos. Ahora pueden evaluar, por supuesto que pueden evaluar, pero ya el vértice lo definimos como el punto 1, 0, menos 1, 0. Así que esto sería 0. Listo. Ya tengo la segunda parte. Mi tercera parte de la gráfica. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, disculpe, no lo estoy entendiendo acerca del vértice 0, menos 1. No sé si podría repetir, profe. Ah, claro. Ojo, habemos dicho que una función de la forma y igual, ojo, recuerden las características generales de la gráfica, igual los voy a copiar aquí. X cuadrado más C
¿Dónde tiene el vértice? Tiene el vértice en 0C. Siempre. Siempre en 0C. A ver, si yo comparo esa ecuación con esta, tiene la forma, miren, x cuadrado menos 1. Ah, x cuadrado más c. Entonces el vértice es el punto 0C. Listo. Entonces el vértice es el punto 0C y la c vale menos 1. Ah, ahora c menos 1. Si la ecuación fuera de la forma y igual a x cuadrado, entonces el vértice sería el punto 0, 0. ¿Ya? Y si fuese completa, tendría que hacer la completación de cuadrado, claro está, ¿no? Pero por ahora saber que si la ecuación, ojo, por eso es que tienen que saber las características de la ecuación cuadrática. Si el vértice es el punto 0, 0, está allí. Ahora, ese es para el vértice. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que la ecuación, por ejemplo, cómo sé yo que la parte de la gráfica que estoy estudiando contiene, es decir, tiene la parte del vértice o no? Yo veo el dominio de la función y está definida entre menos 2 y 1. Pero el de la x está en 0. Al observar el 0 cae aquí dentro del intervalo. Como está dentro del intervalo, la gráfica va a contener al vértice y después tiene un corte. Ah, entonces la gráfica de la función voy a ver el vértice. Lo voy a ver sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Aclarada la pregunta del vértice? ¿Todo claro con el vértice, amigo? Profe, sí, profe, gracias. Ok, listo. Con confianza, chicos, con confianza. Pregunten las veces Profe, que el IM de la lista está incompleto. está incompleto. Ya lo voy a completar entonces. Ojo, está completo. Ahí entra tranquilo. Ok, seguimos entonces. Vamos a estudiar ahora esta parte. A ver, la función exponencial no tiene ninguna restricción. Así que de frente, x y y. ¿Qué valores puede tomar la x? El 1, por ejemplo, el 2 y el 3, por ejemplo. A ver, si la x vale 1, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 será 2 a la 1 y 2 a la 1 es 2. Así que vale 2. Si la x vale 2, entonces f de 2 será 2 a la 2. Así que 2 a la 2 es 4. Si la x vale 3, entonces f de 3 será 2 a la 3. Pero 2 a la 3 es 8. Así que queden 8. Ahí está mi gráfica. Listo. Ya podemos saber qué forma tiene nuestra gráfica. Ahora vamos a estudiar, vamos a graficarla, a ver qué tal. Vamos a graficar esta función. Para esto sería, miren cómo se grafica, ya es más simple porque es por parte o trozo. Ahora fíjense, voy a graficar incluso con los colores que ellos tienen. A ver, primero, cuando vale menos 2 en la función lineal me da 3. Cuando vale menos 2 me da 3. Así que está acá. ¿Lo toma o no lo toma? No lo toma, profe. Entonces, como no lo toma porque está abierto, voy a hacer en 3 una abertura ahí. Ahí, 3. Cuando vale menos 3 vale 4.
Cuando vale menos 3, vale 4 hasta acá. Cuando vale menos 4, vale 5. Está acá. Así que ahí tengo la gráfica, ¿ves? Una recta creciente. Ahí está. ¿De acuerdo allí? Ojo, cualquier duda me la hacen saber de frente. Voy con la azul. La azul está, a ver, cuando vale menos 2, también vale 3. Ah, pero este lo toma. Entonces voy a hacer dentro un círculo lleno que indica que ahí va a arrancar, pero tomado. Cuando vale 1, cuando vale 0, vale menos 1. Así que está acá. Cuando vale 0, vale menos 1. Y cuando vale 1, vale 0. Esta es la gráfica que tengo allí. Ah, ojo, profe, el 0 lo toma o no lo toma. Vamos a ver, ojo, el menos 2 lo toma. El menos 2 lo toma. Por lo tanto, vamos a hacerlo así, que lo toma. Y el 1 no lo toma. Entonces, cuando llegue al 1, en mi gráfica, voy a hacer esto. Cuando llegue al 1 en mi gráfica, voy a hacer un circulito vacío que indica que no lo va a tomar. El 1 no lo va a tomar. Así. Entonces, toma aquella, es una parábola, quiebra, y cuando llegue al punto del menos 1, evidentemente llega tan cerca como pueda, pero no la toca. Así que sería así. Ahí. La tercera gráfica, la tercera forma de la gráfica, chicos, me van a regalar 2 minuticos para que terminemos de graficar tranquilo. La primera, la otra tiene, a ver, el 1 lo toma y después va al infinito. Entonces, cuando vale 1, vale 2. O sea que está aquí y lo toma. Cuando vale 1, vale 2, tomándolo. Cuando vale 2, vale 4. Así que cuando vale 2, vale 4, está aquí. Y cuando vale 3, vale 8. Así que 4, 8 por acá. Así que aquí está mi otra gráfica. Mi otra gráfica, ojo, que es exponencial, así que sube exponencialmente hasta arriba. Allá va. Esta es la gráfica de la función. Ahora veamos. ¿Quién sería el dominio de esta función, chicos? El dominio sería, a ver, desde la izquierda se va todo, la derecha también. El dominio son todos los reales. Ahora miren la gráfica detenidamente y me dicen cuál es el rango de la función, chicos. ¿Dónde está el rango? ¿De dónde a dónde está el rango? Exacto, desde menos 1 hasta más infinito. Ok, ahora miren cómo sería con el GeoGebra. Ojo, miren cómo sería con el GeoGebra. Voy a comenzar limpiando todo para que solamente nos quede esta gráfica. Ya estamos terminando, chicos, así que regálenme estos 2 minuticos para que la gráfica no quede en el aire. Voy a tomar esta parte que tiene el infinito. Aquí. Y voy a redefinirla. A ver, nuestra gráfica, ¿qué dice? Nuestra gráfica dice, la primera dice, de menos infinito hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, desde menos infinito hasta menos 2. ¿Y cuál es la gráfica? A ver, la gráfica de la función es menos x más 1. Así que sería menos x más 1. Menos x más 1. Ahí está mi primera parte. La gráfico, ahí está. La primera parte de la gráfica. La segunda parte de la gráfica tiene un valor, ¿no? La segunda parte de la gráfica está entre menos 2, entre menos 2 y 1. Y es la función x cuadrado menos 1, creo, ¿no? X cuadrado menos 1. Ahí está otra parte de la gráfica, ¿ves? Y la tercera parte de la gráfica se va hasta el infinito, que es 2 a la x, ¿no? Y la tercera parte de la gráfica va desde el 1 hasta más infinito.
y tiene como función 2 elevado a la X. Así que sería 2 elevado a la X. A ver. La función sería 2, a ver, 2 elevado a la X. Necesito el corchete, aquí. 2 elevado a la X. Listo. Ahí está. Voy a colocar diferentes colores para que se vea la gráfica y podamos comparar. Ojo, ya esto de aquí va a depender de la forma en que ustedes le quieran dar, ¿no? La forma que ustedes le quieran dar. Ahí está, por ejemplo, a esta vamos a copiar la roja, a esta vamos a copiar la azul, verde, verde, azul se ve más, y esta vamos a dejarla negra. Listo, ahí está. Ahí está la gráfica de mi función, ¿ves? Ahí la veo todos los puntos. Ok, miren la gráfica, comparen, son exactamente iguales, ¿ves? Las mismas gráficas. Entonces yo puedo apoyarme para visualizar justamente dónde está la forma. Pero miren, aquí está el dominio, ahí está el rango. Básicamente puedo visualizar la parábola porque puedo visualizar la parábola, ¿no? La recta que viene creciendo desde la parte superior. Así que todos los reales y el rango, evidentemente, desde el -1 hasta más infinito. ¿Se entiende, chicos? ¿Todo claro? La práctica mañana está habilitada, va a ser online, mañana tienen todo el día la práctica para marcar. Ojo, mañana es para marcar, va a estar todo el día de mañana y parte del día sábado. Pero la prueba de desarrollo va a ser la semana que viene. La semana que viene ustedes tienen la prueba de desarrollo. La prueba de desarrollo va a durar exactamente 60 minutos, como les dije, y 30 para subir. ¿De acuerdo? Una prueba de desarrollo de todo lo que hemos visto. Entonces, nos vemos, chicos. ¿Todo claro? Ok, gracias. Profe, disculpe, dime. no se olvide de compartir, por favor, ya vamos a compartir de una vez. Vamos a compartirla de una vez, antes que se me pase. Entren de una vez, chicos. Entren para saber que está entrando. Dime. Cuando yo voy a tabular, ¿puedo ponerle cualquier valor y me va a salir la misma gráfica? Sí, pero siempre y cuando considere el intervalo. Por ejemplo, ¿qué valores puedes tomar tú de esta primera gráfica, por ejemplo? Puedes tomar cualquiera que esté entre menos infinito y 2. Aquí puedes tomar cualquiera que esté entre menos 1 y 2. Aquí puedes tomar cualquiera que esté después del 1. Tienes que respetar el intervalo, eso es lo único. Si tú respetas... ¿Por más que sean decimales? ¿Cómo? ¿Por más que tome números fraccionarios me va a salir lo mismo? Claro, por ejemplo, fíjate, si aquí te dice, por ejemplo, el número está entre 2 menor o igual que X, menor que 3. ¿Cómo hacemos para tomar solo números enteros si solo tengo 2? Cuando vaya a tomar, por ejemplo, entre 2 y 3, tengo que tomar 2,5, por ejemplo, 2,3, 2,1, 2,03, o sea, cualquier valor, pero ahí obligado va a ser un decimal. Porque entre 2 y 3 no voy a tener otro entero. Claro, uno trata de hacer números enteros para sencillamente estudiar la parte de que me den números enteros, ¿no? Pero igual con decimales va a ser lo mismo. No hay problema, no hay diferencia entre uno y otro. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Dele, a la orden. ¿Alguien más, chicos? Antes de retirarnos, pueden hacer cualquier pregunta, chicos, sin problemas. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Profesor, buenos días. Dime, buenos días. Profe, yo le había comentado en el foro que iba a tener dificultad para las clases y que le tenía que enviar mi certificado de trabajo. ¿A su correo, Okay. Profesor, le puedo enviar? Claro, puedes enviármelo. Sí, porque pero igual, en las online no vas a tener problema porque en la práctica esta no vas a tener problema porque en esta práctica, como te cuento, es asíncrona. O sea, va a estar abierta todo el viernes hasta parte del... Ahora, las prácticas las que son presenciales, sí,
Entonces ahí consideraremos. Ya, profe, muchas gracias. Dele, hijo, a la orden. ¿Alguien más? Profe, una consulta. Dime. La prueba que usted estaba mencionando va a estar en el aula virtual. Sí, va a estar en el aula virtual. Ya, profe, yo también tengo un caso como mi compañero, yo también trabajo, profe, no sé cómo podría realizar a veces, no puedo asistir a dar los exámenes del curso en su momento. Cuando choque con el examen, me lo hace saber. Por lo menos esta que vamos a hacer no va a tener problema porque la que vamos a hacer es asíncrona. Va a estar todo el viernes y parte del sábado. Ya. O sea, todo el día de mañana y parte del sábado. En lo que es prueba de desarrollo, profe. En lo que es prueba de desarrollo tienes que decirme cuando no puedes presentar. Justificar por qué no puedes presentar y en ese caso entonces tomaríamos otra evaluación para ustedes en ese caso. O sea, ahí cuadramos la hora, yo les hago otra prueba y ustedes la presentan igual como todos en ese lapso. O sea, por ejemplo, yo solamente puedo, profe, por el trabajo salgo a las 6, a las 7. Bueno, presentas a las 7 de la noche, pero presentas a las 7, justamente de 7 a 7 y sería en ese caso hasta las 8 y luego 8:30 para subir. Las mismas condiciones que todos, solamente que en otro horario. Evidentemente, en ese caso tendríamos que colocar otra prueba para que no sea igual a la de todos, ¿no? Porque sería injusto para los que pueden presentar a la misma hora, para los que no tienen problema. Listo, profe, le entendí, gracias. Sí, la práctica de mañana es para nota, chicos, claro que sí. Eso es correcto, Frank. Solo el examen no de bienvenida al diagnóstico no tiene calificación. Todas las demás serán calificadas. Desde las 6 de la mañana estará aperturada la práctica, desde las 6 de la mañana hasta el sábado a mediodía. ¿Listo, chicos? ¿Todo claro? Ok, gracias. Igual cuídense, chicos, que estén bien. Recuerden la asistencia. Cuídense, manténganse en sus casas, chicos, que estén bien, pendientes.